Pereiro, les quiero pedir disculpas porque no puedo poner imagen, porque ando con un problemita que si pongo imagen y sonido se me corta. Así que prefiero privilegiar el sonido. Bueno, hoy nos juntamos en una fecha bastante especial, que es el 28 de mayo, que se conjuga, bien, que conjuga dos fechas muy interesantes, muy importantes, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el Día Mundial contra el Hambre. ¿Y por qué estos dos días se conjugan para hacerle un homenaje a Kita Corbán, que todos sabemos que fue una mujer que para poderla definir, ¿no? Con una sola frase, fue una mujer que desafió al sistema industrial y puso la soberanía alimentaria en agenda, desde su lugar de nutricionista, de docente, de activista política y social. Kita nos fue llevando a comprender qué era esto de la soberanía alimentaria y qué diferencia tenía con la alimentación simple y pura. Yo creo que una de las formas mejores de comenzar este encuentro, para ir desarrollando después con las invitadas que tenemos y las temáticas que queremos abordar, es ver un pequeño videíto, muy pequeño, muy humilde, eh, para escuchar en la propia voz de Kita algunas cosas. Antes que comience el video, queremos agradecer que este material surge de una producción de Marta Valle, que está hoy invitada entre nosotros, llamada Conversaciones con Kita. Bueno, Clo, cuando quieras, si vemos el video. ...96 en el Foro Mundial de la Alimentación, en la Cumbre Mundial de la Alimentación que convocó la FAO. Ahí nos conocimos con la Vía Campesina y ellos ahí inauguran el término soberanía alimentaria. Son ellos los que lo traen, superando el concepto de seguridad, porque seguridad alimentaria nos habla de un alimento seguro, que es inocuo, que no nos contamina, que no nos va a enfermar. El problema soberano es mucho más, como dije antes, un problema político que habla más, es una relación más estrecha con la sociedad de la que forma parte. En el 2016 estuvimos en La Haya y una de las cosas que llamó la atención a todo el mundo fue esta historia de las catedrales libres. ¿Qué son? Porque para el resto del mundo el tema universitario es una posición de élite, que está ya en las nubes, despegada de toda realidad. Y lo nuestro era al revés, era decir, no, estamos con los pies en la tierra en el lugar donde nos toca vivir o nos toca desarrollarnos. Entonces esto fue un debate muy interesante, muy rico, que además nos llenó de orgullo porque era una cosa creada por nosotros, no se conocía esto. ¿Y cómo es esto que los docentes de la universidad dialogan con los profesores? ¿Qué es esto? No se entendía muy bien. Entonces fue un debate muy rico, muy interesante en el mundo entero, porque fue un aporte nuestro que es producto de nuestra reforma universitaria, la democratización de la universidad. Me acuerdo ¿te acuerdan ustedes el poema de Pedroni? Haz con tus propias manos la agenda de tu hijo, ¿se Nicolás? Entonces yo tengo un lema que dice, haz con tus propias manos
el pan de cada día. Está 2.000 y pico pesos un kilo de pan. Entonces, si podemos hacer talleres con las mujeres, con la gente de mi cátedra, en buen cosa, yo todavía quiero que lo haga Tico, que salga así, recetas, digamos, para pan, para que se haga en la casa. Bueno, se hace complejo seguir hablando después de haberla escuchado a ella, ¿no? Se hace complejo profundizar en esto. Muchas y muchos de los que están acá la han conocido a Quita personalmente, han trabajado con Quita, han tenido un compromiso social junto a ella. Y imagino que escucharla con esa voz tan suave a lo largo de los años también conmociona. Pero bueno, estamos acá para hacer un homenaje y para conmemorar estos 2 días que no son casuales, o sí, que se conjuguen en este 28 de mayo. Para ello, para comenzar con este tema y con lo que significa el aporte de Quita, queremos arrancar desde la memoria y la militancia. Y acá queremos hacer un pequeño recorrido desde la salud de las mujeres, desde la autonomía y el derecho a decidir sobre la propia vida y el territorio. Pero para conocerlo un poco más, a Quita, con nosotros se encuentra Marta Valle, que ha tenido estas conversaciones con ella tan cercanas. Esto es apenitas un fragmento. Sería hermosísimo que pudieran acercarse al canal de YouTube de Marta y poder escuchar los capítulos en donde se va desarrollando su vida e irla conociendo cada vez más desde un lugar muy cálido, muy cercano. Pero Marta Valle es una directora y realizadora cinematográfica argentina, cuyos documentales de corte social y político siempre abordaron la resistencia popular, las organizaciones barriales y la reivindicación de los sectores vulnerados. Una de sus obras más destacadas son Amasando Futuro, que es un documental que retrata sin intermediarios la obra comunitaria, educativa y sanitaria de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy, así como la resistencia de sus mujeres tras la persecución a su líder, Milagros Sala. Su relación con Quita surge de una línea de pensamiento común en el activismo, y que es lo que le llevó a Marta a inmortalizar parte de ese pensamiento y trayectoria de Quita en esta serie de conversaciones, entre otras producciones, que, como ya les dije antes, se puede encontrar en su canal de YouTube. Buenas tardes, Marta. Encantadísima de tenerte con nosotros. Y bueno, contanos un poquito cómo surge este acercamiento con Quita. Bueno, la idea de este podcast viene en primer lugar con Mónica, porque Mónica fue la que en algún momento propuso hacer testimonios de mujeres para reflexionar. Y yo pensé, Mica de la Bastida, Juana Zurduy, María del Remedios del Valle, Evita. Y yo ya había hecho lo de Amasando Futuro sobre Milagros Sala y me dije, tengo algo que hacer con la querida Quita Gordán. Y desde marzo hasta octubre empezamos con las entrevistas, a la que ella aceptó rápidamente. En un primer momento pensé hacer un libro. Después hablé con Maricé, mi coordinadora de un taller literario en el que estoy, y me dijo, pero con estos testimonios tan lindos, me parecería muy importante escucharlos directamente.
Bueno, por este motivo es que se siente ruido de la cocina, de la casa, porque no era esta la idea inicialmente. Y entonces con Martín empezamos un podcast con la ayuda de Ignacio, de Juan Luis, de Soledad, de Diego, y ahí arrancamos. Yo conocí a Quita en la Casa de la Unidad y la Resistencia Popular en los años 90. Era un centro cultural en Lomas de Zamora que había sido fundado por Toto Zimmerman y por Quita. Pero después, una vez que me vinculé con entrando en estas conversaciones, me doy cuenta que yo estuve con ella en los años 70, que fui con Marí Pascal a ver una obra, también en Lomas de Zamora, que se llamaba La Toma. Esto también pasó en el Ateneo en Lomas de Zamora. Mucho para hablar de Quita. Muchas cosas pasaron en las entrevistas, iba y venía contando desde su visión política tan amplia. Ella podía convivir con todos los sectores del pensamiento institucional y popular sin dejar de ser comunista de comunión diaria. Esto lo decía Quita todo el tiempo. Su agenda era una cosa tan enorme, la famosa Agenda Roja, en la que estaban gran parte de los artistas más conocidos en ese momento. Llevados por ella, fuimos poco a poco entrando en la soberanía alimentaria. Ella venía a dar charlas, vino a mi casa cuando yo tenía el nodo en mi casa, vino a un cierre del nodo Sumar Causay, que es el nodo que tengo yo acá en Lomas Oeste, cuando ya teníamos un local. Fue a la Chapanay, el lugar que está María Esther en el nodo Temperley. Y bueno, muchas cosas hay que decir de ella. Trabajó con Carrillo, trabajó con Favaloro, quería ir a Vietnam cuando cumplía los 50 años de la revolución, estaba muy entusiasmada con eso. Hablar con ella era un despliegue de geopolítica. Colombia, Palestina, Chile, Sudán. Fuimos a una clase sobre Gramsci, a la que ella me invitó, y como Nuria, la profesora, era antropóloga, ella ya quería ponerse a estudiar antropología. Esto estoy diciendo hace un año, ¿eh? Sí, sí. Fue torturada por el turco Julián, pero ella eso no le dio demasiada importancia, lo dijo así como al pasar. Y bueno, ¿qué más podía decir? Toda una vida. Intercalado con ella decía que quería ir a votar y preocupada por Palestina, eso me lo dijo Sí. el último día que le fui a ver, 2 días antes de su muerte. Eso está en tus conversaciones, al final es un apartado que vos haces hincapié en eso. Sí. Seguramente debe haber muchísimas más cosas, y saber, me honra estar en este homenaje a Quita. Ay, mi vida. Bueno, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Una de las cosas que dijiste ahora al final, que tiene que ver con que era hablar de geopolítica con ella, ¿no? Esto de todo, Latinoamérica, Sudán, Palestina, o sea, estaba comprometida con todos estos países, pero desde un eje común que tiene que ver con esto de comprender cómo comienza la soberanía alimentaria, qué significa, por qué para estos países, como somos nosotros, es tan importante entender ese concepto y llevarlo a la práctica, ¿no? Marta. Sí, así es, sí. Bueno. Sí. A mí me gustaría mucho que escucharan, tenemos un YouTube
y próximamente vamos a tener una Playlist eso, de Spotify. tal cual. Y la verdad que me gustaría que escucharan, porque Totalmente. y seguramente deben faltar cosas, seguramente pero va a faltar un montón de cosas. Es profundamente recomendable que vayan y lo escuchen, porque esto que contaba Marta a lo largo de esto que nos transmitió, que nos compartió, hay un nivel de conocimiento y de calidez a la vez para poderlo brindar, que eso es algo que no es usual y que tiene que ver, en realidad, está profundamente imbrincado con el concepto y la forma que tenía de vivir y entender esta temática y transmitir esta temática Kita. Por eso, ahora vamos a seguir un poquito más, después volver. Algo que les quería decir a todas y todos los presentes es que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir, escríbanla en el chat, que nosotros al final las vamos a leer. Bueno, para seguir en este orden, vamos a seguir con otra temática que tiene que ver con la cocina y la comensalidad, por decirlo de alguna forma. Porque este era otro aspecto central del pensamiento de Kita, que tiene que ver con la vida cotidiana. Bueno, ustedes lo escucharon en el audio, ¿no? Que dice hacer el pan con sus propias manos, remedando a Pedroni, ¿no? Y esto que les digo que tenía que ver con la vida cotidiana, los cuidados, la alimentación como construcción colectiva. Entonces, ahora vamos a rotar un cachito el eje y lo vamos a llevar a la cocina como espacio político y de cuidado. Y para eso tenemos presente nada más y nada menos que a Perla Erro. Que Perla, en realidad, a ella le gusta presentarse como... No sé si... se me empezó a hacer... ¿Me están escuchando? ¿No tienen un eco? Ahora sí. A mí me volvió un eco. Bueno, como les decía, a ella les gusta presentarse como activista, cocinera y educadora por la soberanía alimentaria. Pero a nosotros nos gustaría agregar que desde sus inicios, como egresada de Bellas Artes, no vamos a abundar en la biografía de Perla, porque Perla tiene una biografía amplísima, pero sí nos gustaría decir que desde sus inicios como egresada de Bellas Artes, la vida y la sensibilidad que portaba, porque no es casual que alguien elija una carrera como Bellas Artes, la llevaron primero a conectarse con la comida macrobiótica, pero para después con la alimentación y la cocina en general desde lo sustentable, la agroecología, y todo en directa relación con la soberanía alimentaria. Ella trabajó con Kita, fue docente, colaboradora, colega en la cátedra, en la red de cátedras libres de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Nutrición, pero también fue activista del Slow Food, participó de la gran red de redes del evento Terra Madre, representando a la Argentina en Italia, en el Congreso Internacional en China. Pero lo que acá queremos destacar de ella es su trabajo incansable con la educación alimentaria y por la cocina como un espacio de lucha. Entender a la cocina como un territorio en donde todas estas ideas se pueden llevar adelante. Y bueno, vamos a empezar primero a que Perla se pueda presentar, pueda contar, y después algunas preguntas que me gustaría hacer. Hola, Perla. Hola, ¿qué tal? Hola a todas y a todos que están por ahí. Hay muchos compañeros de la cátedra, las compañeras de la red de herramientas. La verdad que ya nos hemos tenido otros encuentros. Cuando hablaban de la Chapanay, las que están acá saben que Kita me llamaba y me decía, tenés que ir, ya lo saben, porque era mutuo, va a ir Perlita, bueno, sí, una orden, dulce, como dijeron recién en esa voz, pero a veces muy determinada también.
hice un punteo, porque evocar a Kita Gorban de Kurbanov trae a mi cabeza un montón de recuerdos, compartidos con ella en diferentes lugares, en diferentes momentos. Pero si mi corazón piensa en Kita, estalla una enorme congoja en estos momentos. Una congoja que es una incisión que no tiene comienzo ni tiene fin. La dimensión humana de Kita nos atraviesa a todos los que la conocimos y también a los que ahora recibirán su legado y después. Kita, como nosotros le decíamos, nuestra matriarca de las cátedras de soberanía alimentaria. Estoy un poco resfriada, aparte de emocionada. Kita insistía mucho en la cocina. De hecho, en la pandemia apenas se abrió, apenas pude empezar a viajar a Lomas por pedido de Claudia, su hija. Empezamos, me dijo, vení más seguido, ha estado muy guardada, es muy social, necesita. Empezamos a hacer un boceto de un recetario. Yo me puse a disposición de lo que Kita quería. Kita quería hacer un recetario de comidas simples, argentinas, donde hubiera lo básico que una familia debería comer, con verduras, por supuesto, con carnes, con lácteos, con todo, ¿no? Pero que hubiera las sopas, las tortillas, los guisos, un bizcochuelo, cosas que a ella le interesaba que estuvieran en todas las casas. ¿Y qué nos pasa a nosotros socialmente? Que cada vez hay muchísimos más libros de cocina, que cada vez, no sé, abrimos el Instagram y tenemos esas fotos increíbles donde casi podemos oler, ver ese hilo de queso tan tentador. Y en realidad cada vez cocinamos menos, en las casas cada vez cocinamos menos. Estamos hablando también de unos espacios de privilegio, donde hay alimentos y se puede cocinar, porque en la situación actual hay que hacer una salvedad y un paréntesis del desastre que está haciendo en muchos sectores de la sociedad, donde realmente a veces no hay un plato de comida, hay un plato de comida con mucha suerte diario, y ofrecido en los merenderos, en sectores sociales o en las escuelas, así que eso también es muy importante marcarlo. Cocinar, siempre decíamos con Kita, es una forma de justicia, de equidad, y también construye un saber que lo llevamos para siempre. Nos concede la oportunidad de hacer algo por nosotros, por nuestro propio bien, y también por el bien de los demás. Siempre comento que en el libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir habla que se entiende el tiempo opresivo como tiempo opresivo, el tiempo de la cocina, y resalta que también puede ser una forma de revelación y creación, dice textualmente. Y todos podemos encontrar placer y realización en preparar algo que nos guste y además en preparar algo para compartir. Yo trabajo desde hace mucho tiempo también en la educación alimentaria usando un concepto que es gastronomía para liberación. ¿Y de qué nos libera la gastronomía? Que es una palabra que usó mucho Carlo Petrini, que ha partido en estos días, que ha sido el fundador de Slow Food, y con Kita después les voy a contar una pequeña anécdota de Kita y Carlos allá en Italia. Nos liberamos de la industria, básicamente, de la industria de los alimentos, que nos dice qué tenemos que comer. Nos dice que tenemos que consumir ultraprocesados, que son esos alimentos, como decía Kita Ognis, objetos comestibles no identificados, consumir grandes cantidades, comprar mucho y también tirar mucho. ¿Cómo podemos achicar este sentimiento de dependencia y lograr un grado mayor de autonomía? Definitivamente la respuesta es entrar a la cocina. Desde el corazón de la soberanía alimentaria, como concepto, como valor fundante, nosotros promovemos la comensalidad, que, como bien dijo Marta, son las
con la comensalidad de sentarse a la mesa, compartir un plato de comida, compartir un vaso, pero eso trae otras dimensiones también, porque en la mesa conversamos y aprendemos a escucharnos. Hay una dimensión que es un símbolo de unión, sentarse en la mesa, que es una cohesión social, crea un sentido de comunidad y de pertenencia. También es la construcción de las relaciones, permite crear lazos familiares, escucharse, respetarse, generar amistad, negocios, siendo un espacio de diálogo y también un encuentro diario. Fortalece un entramado social porque comer es un acto político. Tiene su identidad cultural y ocupa una dimensión de cuidado y de resistencia. La cursada pasada, en pleno invierno, Quita no dejó de asistir nunca. Nuestra Quita rodeada de jóvenes que la escuchaban y la amaban. Yo me pregunté muchas veces en esas noches bastante frías, porque lo hacíamos a las 6, hacía 6, 7, 8, 9, cómo estos jóvenes que no la conocían, que no conocían la historia profunda de Quita, todo su recorrido, cómo de pronto parecían estar al lado de una rockstar. Quita generaba realmente esa adhesión, tenía una potencia que traspasaba no solo su visión política y social, porque en realidad ella tenía un enunciado sencillo para hablar, no menos profundo. Cuando empezamos a ver qué hacíamos en el año, por supuesto que insistía, está Adriana Contarini presente, quería el yogur, que enseñáramos el yogur, que enseñáramos el pan, como bien dijo ahí, estaba grabado, y bueno, y la sopa, que hiciéramos la sopa, que era un plato que se podía hacer y compartir, y además era un plato económico en todas las casas y podría ser un plato muy completo también nutricionalmente. Y me llamaba mucho la atención verla en algún momento que levantaba la vista de la clase que estábamos haciendo el taller de cocina, verla como los chicos se querían sacar una foto con ella, le preguntaban cosas. Era muy impactante. Y Quita con una chalina en un espacio frío, se quedaba hasta lo último, y a lo último siempre compartíamos lo que se había cocinado, o si era otro tipo si era una charla, otra clase de otro compañero, cocinaban junto con los compañeros del reciclador, que están también en la facultad, de la huerta del reciclador. Entonces compartíamos una cocina y lo hicimos un poco tal vez estratégico para que el grupo no se rompa, para que los estudiantes tengan deseos de venir o necesidad de compartir eso también, y generó unas últimas clases con Quita muy increíbles, muy inolvidables, unas fotos hermosas, verla a ella rodeada de estos chicos o interrumpiendo y contando algo. La verdad es que nada, es un recuerdo de los que transitamos esos días con ella, esta última cursada del año pasado, muy, muy hermosa. Quita, por supuesto, pan y yogur, leche, carne, huevos, la comida de olla, como me lo dijo en un momento muy importante para ella, me miró, estábamos viendo de hacer algo y me sacó con la mirada y me dijo: comida criolla, cocina de olla. Me dice, vamos a llevar adelante esto. Pero Quita además había dicho la sartén por el mango y el mango también, que así se llama nuestro pequeño recetario que armamos. Tenía un montón de militancia y choripán cuando le entregaban los doctores honoris causa con que la privilegiaron. Y bueno, y nunca dejaba de hablar del trabajo de las mujeres y del acceso a la tierra. La dimensión política que Quita le imponía al plato, algo que siempre trato de resaltar, pensar cuando tenemos un plato de comida, quién lo produce, de dónde viene, en qué manos, en qué condiciones ha estado. Es muy importante que pensemos esto cada día más. Y
me la imagino, tengo esas fotos de Quita anoté así algunas cosas en el PAS, en el programa de alimentación segura y soberana, uno de los últimos hermosos que se hizo en Gualeguaychú, donde estábamos, que está acá, Adriana Contarine, de la cátedra, Guillermo, Andrea Graciano, Marcos, Kiara, mi hija, bueno, un montón de gente, Remo Bénica, y almorzábamos, nos habían instalado en distintas casas y desayunábamos juntos. Y a Quita, como la chica le dio una casita con Mechi, que la acompañaba, le llevaba el desayuno. Y Quita me dijo, no, yo no voy a desayunar acá sola. Era parte, la comensalidad era transversal para ella, Claro, quedarse claro. ahí. Me dijo, no, yo voy, y era lejos, entonces instalamos de que un auto a la mañana, eran 100 metros, pero eran 100 metros ir caminando hasta un lugar donde daban el desayuno. Claro. Y compartimos unas jornadas también de desayuno con todas estas personas increíbles que les acabo de nombrar. Y después, no sé, verla en Italia con Petrini. Quita, le querían hacer un homenaje y ella dijo, no, yo no quiero un homenaje, yo vengo a hacer un homenaje. Y decidió hacer porque encima a Quita no había manera de deshacer cuando se le había puesto una idea en la cabeza. Y decidió hacerle un homenaje a Fabián Tomasi, que todos saben es una de las víctimas emblemáticas de la contaminación por agrotóxicos de Basavilbaso. Entonces pasó un video, habló de la situación de Argentina. Fue muy emocionante y ella fue muy, muy poderosa en lo que pudo compartir. Después, no sé, tengo fotos en el Museo del Hambre, un encuentro con Norita Cortiña, con Nina Brugo, 3 mujeres, 3 mujerones, qué decir, esos encuentros son tesoros para los que pudimos compartir con ella. Tengo un recuerdo de cuando vino Vandana Shiva, ofrecimos desde la cátedra un té adentro, les habíamos puesto para que tomen como una meriendita, habíamos puesto tés, habíamos puesto algunas cosas de pastelería en una mesa, y bueno, me había quedado ahí para hacer como el servicio, parada, no había nadie. En un momento entró Vandana, la saludé muy respetuosamente, se sentó y se quedó con sus manitos como media adormecida, porque estaba cansada, venía de un vuelo largo, cerró los ojos, bajó la cabeza y se quedó así, yo me quedé en silencio. Y en ese momento entró Quita, y la ve a Vandana, y se sirve un té, y Quita, que no hablaba inglés, la mira a Vandana y le dice, Vandana, ¿querés té? Levanta la vista y le hace que sí, compartieron un té en silencio las dos. Muy, muy Quita la situación, son grajeas, son tesoros realmente. Y bueno, no sé, quiero compartirles un poema chiquitito, una cosa de Dylan Thomas, que dice, y la muerte no tendrá dominio. Ya las gaviotas no gritarán en los oídos, ni romperán las olas sonoras en las playas, donde alentó una flor, otra flor tal vez nunca levante su cabeza a los embates de la lluvia. Y aunque ellos estén locos y totalmente muertos, la muerte no tendrá poder. Ya las gaviotas no gritarán en los oídos, ni romperán las olas sonoras en las playas, donde alentó una flor, otra flor tal vez nunca levante su cabeza a los embates de la lluvia. Y aunque ellos estén locos y totalmente muertos, sus cabezas martillarán en las margaritas, irrumpirán al sol hasta que el sol sucumba y la muerte no tendrá poder. Hermoso. Maravilloso. Bueno, después de todo esto que nos ha contado Perla, yo tengo un retorno horrible, no sé si ustedes lo escuchan o no, pero yo me escucho en eco. Estás en eco, sí. No sé cómo sacarlo. A ver, ahora ya no lo escucho más. Ahí está. No sé, no toqué nada, no sé qué pasó. Bueno, ahora sí. Es cuando hay dos micrófonos abiertos. Claro, vuelve otra vez. Hay alguien que tiene un micrófono que, no sé, Clota, si te puedes fijar, ahora no lo escucho. ¿Ustedes? No, tampoco.
Ok. Muchas de las cosas que nos hubiera gustado preguntarle las ha contado con total generosidad Perla, pero sí tomando algunas de las cosas que fue diciendo al principio, todo esto de que abrimos el Instagram y vemos recetas y cada vez hay más y cada vez hay la comensalidad y todo lo que tiene que ver con la actualidad. A mí me surge, ¿no? Esto de que sí, en Instagram vemos permanentemente recetas, pero siempre es algo corto, rápido, chiquito y para degustar hasta parado en el propio video, ¿no? O sea, se degusta paradito. Y lo que se ha perdido, esto de la comensalidad en esta época, lo que cuesta que la familia apague sus celulares, apague la televisión, o sea, realmente haya un acto de comensalidad, con todo lo que implica. Más todo lo que nos está ocurriendo a nivel social, a nivel económico. ¿Cuánto más cuesta, ¿no? Sentir o propiciar esta forma de pensamiento para incorporarlo en estas épocas? ¿Cuánto más lleva? A mí me llena mucho de esperanza esto que contabas vos del año pasado, en la última cátedra que estuvo, la pasión que Quita despertaba y cómo los jóvenes se copaban con todo eso. ¿Cuánto más está costando todo esto en este momento? Pregunto, ¿no? O sea, vos desde tu experiencia. ¿Se hace más arduo, se hace más difícil, se tiene más fuerza, se pone más energía? ¿Cómo se hace? Sí, se hace más arduo, creo, se hace más difícil. Pero bueno, tenemos que aprovechar estos espacios para también poner un grano de esperanza, a pesar de todo lo que individualmente nos cueste a cada uno, cada una, porque hay mucha lucha en los territorios, hay mucho espacio de lucha. La cátedra, cuando yo la conocí a Quita, yo estaba haciendo la cátedra y en un momento tuve como la audacia de acercarme y presentarme entre ella y yo y le dije que era cocinera y me dijo, ay, charlamos un poco y le conté qué había hecho y el tipo de restaurante que yo había tenido, que yo nunca había comprado a los productores, que nunca iba al súper a hacer la compra, que hacía una comida vegetariana, que trabajaba con alimentos integrales y Quita me escucha un rato y media ajena, porque a veces Quita hacía eso con tanta cosa que yo creo tenía ella en la cabeza, me dice, el viernes es mi cumpleaños, ¿querés venir a casa? Y no la conocía, yo no la conocía más que haberla cursado el año de la cátedra con mucho respeto y en la facultad. La cátedra se daba en otro ámbito, en el salón central de la Facultad de Medicina y bueno, aparecí en la casa al horario que me dijo, que era un poco temprano, y ahí pude charlar un rato con Claudia. Claudia me dijo, ¿vos sos de la cátedra? Yo le dije que sí porque yo iba a la cátedra, pero Claro. no era del grupo, y ella entendió que yo era del grupo de la cátedra, y me dice, ¿y cuántos van a venir? Le digo, no, eso yo no sé. Sí, algunos van a venir, decía Quita, y ahí llegaron. Rápidamente llegó Graciela Firpo con su compañero, que trajeron algo para comer y iban a ayudarla con la cocina. Quita había hecho empanadas, había hecho muchas, cumplía 85 años. Y empezó a llegar gente, creo que mucha gente que está acá estuvo ese día, y venían de a 3, de a 4. En un momento Claudia, como siempre, igual que en los 90, empezó a decir, pero Quita, ¿cuánta gente va a venir? Y va a venir más gente, decía Quita, y bueno, ya estaba estallado el living, pasamos hermoso, porque era realmente, nada, Quita era eso, ¿no? Esa comensalidad, ese compartir, era algo que ella construyó a su alrededor, que demostró, creo yo. Y en estos momentos, la cátedra, cada vez que yo daba una charla o algo, le preguntaba, Quita, ¿cuántas cátedras hay? No sé, cuando empezó a ver arriba de 20 me pareció un montón.
Me decía, hay 20, hay 30, hay 40, las cátedras son federales. Es un movimiento que cuando he ido hace 2 años fui a Chile a un encuentro de soberanía alimentaria y conté. Y las cátedras se ven como bien decía, hay un fenómeno, como bien decía Quita, que ella lo comentó en otros lados, ¿no? Un fenómeno porque hay saberes transversales, hay academia y también hay gente que son como yo, cocineros o fotógrafos o militantes o jóvenes interesados, y eso es la riqueza de la cátedra y mucho compromiso y mucha acción. Así que nada, me parece como que eso es un eje para mirar siempre de cosas que están pasando que son muy buenas y que se están construyendo. Y hay muchos otros espacios, hay muchas otras organizaciones, muchas, y hay, adentro del desastre también hay estos fueguitos y estas luces que nos abren un poco, ¿no?, la esperanza. Un poco la línea. Bueno, otra vez tengo este eco que no sé qué es. A ver, puede ser, Perla, que se nos superpone. Un poco lo que planteaba el último el poema que escribiste, ¿no? Siempre va a poder aparecer algo en algún lado. La verdad que este encuentro, además de provocarnos un nuevo acercamiento con Quita, estas últimas palabras que dijiste, tenemos que comprometernos de alguna manera, desde Red, por lo menos, en seguir visibilizando todas estas cosas que vos nos fuiste contando, mostrándolo, generando red y generando comensalidad desde estos espacios también. Y bueno, fundamentalmente lo que queríamos era agradecerte porque sabíamos que todo el aporte que vos nos ibas a traer era riquísimo y que junto con el de Marta nos van llevando a esta construcción que queremos recordar de Quita. Y como último eje, nosotros teníamos como idea tomar lo que tiene que ver con la tierra, que estamos en un momento tan complejo relacionado con la tierra porque la salud empieza en el suelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La producción y la agroecología en este momento está pasando por uno de sus momentos más trágicos, por decirlo de alguna forma. Nosotros teníamos como invitada también a Andrea Maggio, que lamentablemente por un problema de salud, que gracias a Dios es una complicación temporal, no puede estar presente, pero de cualquier manera queríamos, primero, ella nos iba a dar una presentación en PowerPoint relacionada con todo su trabajo, pero bueno, primero lo que quisiera es presentarla un poquito, más allá de que ella no esté acá, y contar un poquito cuál era su función y qué relación tiene con el INTA. Andrea es ingeniera agrónoma, especialista en desarrollo rural, con una trayectoria profundamente vinculada a la agricultura familiar, la planificación territorial y el trabajo con comunidades rurales. Fue directora del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar del INTA, dirigiendo también la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires. Todo su recorrido articuló con la investigación, la gestión institucional, el trabajo territorial, con foco especialmente en las juventudes rurales, la agricultura familiar y el desarrollo local. Su trabajo se sostiene sobre una idea central, que no puede pensarse el desarrollo rural separado de las comunidades, de todo lo que venimos hablando y lo que fue generando Quita hasta en su cumpleaños. La participación colectiva y del derecho de los territorios a construir sus propias herramientas de soberanía y producción. Andrea está directamente relacionada con el INTA y nosotros sabemos que el INTA hoy por hoy atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, porque el gobierno nacional avanza en una reestructuración que implica despidos mediante retiros voluntarios, o sea, despidos encubiertos, ¿no?
cierres de agencia de extensión rural, pérdida de autarquía, concentración de decisiones bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo, ¿no? Hablando de la eficiencia y reducción del déficit, todo lo que está en juego en el INTA es mucho más que un organismo estatal. Estamos hablando de una red federal de investigación, producción de conocimiento y trabajo territorial construida por décadas, junto a productores, comunidades rurales, economías regionales y gente que trabaja desde los lugares más humildes y menos visibilizados de todo el territorio. A esto se le suma la intención de vender tierras e inmuebles del instituto, generando fuertes conflictos y preocupación en distintos sectores. Acá queremos un poco hacer nuestras las palabras de Andrea, que nos ha honrado en otros conversatorios, y que nos gustaría decir que frente a este escenario, trabajadores, científicos, productores, divulgadores, incluso parte de la oposición, advierten que esto no se trata simplemente de una reorganización administrativa, sino de un desmantelamiento de una herramienta estratégica para la soberanía alimentaria. La investigación pública y el desarrollo agropecuario argentino están en riesgo. Pero aún así, en medio de todo este ajuste, el INTA sigue trabajando, investigando, desarrollando tecnologías, generando información climática, sosteniendo tareas fundamentales en todo el país, que como dijimos recién, es mucho más arduo, mucho más difícil, mucho más complejo, pero no por eso vamos a dejar de seguir luchando y de bajar los brazos. Nosotros tenemos para mostrarles, no sé si Clota tenés ahí la presentación o no lo sé. No, quedamos en que se los vamos a enviar. Sí, porque es una presentación larga que realmente si nosotros la leyéramos o la mostráramos, le quitaríamos el peso que tiene, pero sí nos interesaría poder enviárselas por mail para que la tuvieran, porque el trabajo es realmente digno de verse, digno de interiorizarse, por lo menos como punta para que podamos empezar a pensar lo que nos está pasando en este momento en relación a lo que tiene que ver con nuestra soberanía alimentaria y territorial. Bueno, yo no sé si hay preguntas, yo no tengo disponibilidad para verlas, chicas, las preguntas, si hay algo. No, por ahora han comentado, bueno. Bueno, leamos los comentarios, si se puede. Sí, se puede. A ver, que empezamos con los primeros. Adriana Constantini dice: hermoso escucharla otra vez, querida Quita, se extraña. Después nos pidieron el enlace de YouTube, que yo les comenté que se los vamos a enviar, como vamos a enviar este video, después les vamos a enviar todo el material junto con el Power de Andrea, pero alguien generosamente puso el enlace de YouTube directamente de Marta Valle. Genial. Así que, a ver, acá Adriana también comenta: es una paradoja inexplicable, también pasó en los 90, cuanto menos poder adquisitivo y mayor pobreza, menos tiempo para cocinar, por la lucha cotidiana del sustento, y los medios comparten muchos programas de cocina de todo tipo. Bueno, alguien pidió que por favor había interferencias, y nada más, por ahora nada más. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo. Yo acoto dos cositas, la colada. Una, lo que también tenemos es el libro de Quita sobre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria.
que lo podemos entregar con el material. Y Bien. la otra pregunta es a Perla, si están disponibles en algún lado los recetarios que vos comentaste. No, todavía no, es un pendiente que tenemos en la cátedra, tal vez vamos a hacer una impresión así humilde, no lo sé. Es un trabajo que está en la compu de Quita y en mi compu todavía, y me he movido así como con mucho respeto de no pasarlo mucho. Bueno, la gente de la cátedra lo tiene, obviamente, pero estamos viendo porque también tenemos una donación de la familia, de muchos pertenencias estratégicas, simbólicas, especiales de Quita, y estamos construyendo un espacio para recordarla. Así que, pero va a salir, va a estar en algún momento. Con Quita, por ejemplo, hace 2 años, esta Navidad, no, creo que fue la otra, el 23 a la noche me llama y me dice, ¿podés hacer un pan dulce que sea económico? No sé si se acuerdan, porque eso lo puse en la... Sí, yo me acuerdo, Carla, fue mi primer pan dulce. Claro, y me dice, porque la fruta seca está carísima y esto, hace algo que tenga pasas o naranjitas o trozo de manzana, así que yo le digo, pero quería, porque hay que llevarlo a los barrios, pero ¿qué tal? Le digo, hoy es 23, ya estamos sobre la fecha. No, sí, pero hay que hacerlo, hay que compartirlo, bueno, al final lo hicimos la foto, lo compartimos. Se la llevaba puesta esa pasión y ese deseo y esa conciencia profunda de solidaridad y no perder nunca eso de vista, ¿no? Así que, bueno, va a salir en algún momento. Ahí Marcos Filardi les compartió para que tengan la web de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde hay mucho material y todos los años, bueno, se vuelve a hacer un análisis de lo que está pasando así a nivel nacional de la soberanía. Y ahora también, estos días, se produjo el alegato, está Adriana Contarini, no sé si está presente todavía, podría hacer unas breves palabras, que es algo muy importante que ha pasado, el alegato de las fumigaciones en la causa Pergamino, hablando del suelo y de lo que pasa, ¿no? Podría tomar un minuto y contar, porque ella ha estado presente. Sí, Adriana, por favor. Adri, ¿querés decir unas palabras del alegato? Ah, le da trabajo activar el micrófono, me dice. No, pero dice leyenda, Son trabajos en los territorios de los que Quita estaba completamente pendiente. El veneno en nuestros alimentos parece una cosa surrealista realmente, que estemos envenenando lo que comemos, ¿no? Para producir, y que la comida sea nada más en estos momentos un negocio, porque la comida que en nuestras casas, en nuestra dimensión cultural, es saberes ancestrales, alegría, la comensalidad, felicidad de los pueblos, aunque parezca un enunciado romántico, se ha transformado en un negocio, y es algo terrible, es algo contra realmente lo que hay que batallar. No, y aparte hay algo, voy a acotar algo que Andrea Macchia, cuando la conocí, me dijo, ustedes son más de 60, los más 60, dice, ustedes son la última generación que sabe lo que es comer sin ultraprocesado. claro. Sí, Quita decía, somos como una generación, las próximas generaciones posiblemente vivan menos que nosotros, estén muy enfermos, los niños tienen enfermedades que solo antes teníamos las personas mayores, y ahora los tienen los niños, fuera de los niños que hay con problemas de salud por la fumigación, ¿no? De hecho, negar esto es, no sé, porque también hay gente que dice, no, pero no es tanto, no es tal, y realmente hay grupos de médicos por los pueblos fumigados, hay abogados, hay maestras, hay un testimonio que ha atravesado todo el país. Ahí Adriana puso la mano.
Ahí estoy, sí. Ahí pude conectar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Tengo un poquito de retorno, pero bueno. no, se te escucha bien. Gracias infinitas por este conversatorio. Me encantó escuchar la voz de Kita otra vez. Voy a después escuchar las conversaciones, Marta. La verdad, gracias también por eso. Y nada, gracias infinitas a Perla por todo lo que cuenta, que yo ya sé todo eso, pero a mí escucharlo cada vez me genera una emoción. La escuchaba a ella, teníamos largas charlas telefónicas con Perla y con Kita, por supuesto, que llamaba a las 10 de la noche, hasta las 12 estábamos hablando y a Perla le hacía lo mismo. Y después nos compartíamos con Perla esas conversaciones. Y a mí siempre me emocionaba esa polenta, esa garra, esa pasión que ella tenía por lo que hacía, por lo que pensaba y por contagiar, ¿no? Ella quería arrastrar a todos atrás de sus ideas y era lo más maravilloso que ella tenía, esa convocatoria. Les cuento un poquito de lo que pasó con la causa, de lo que está pasando, está con un poco de suerte culminando, ojalá que bien, con la causa Pergamino, que es la causa, yo creo que es histórica por lo inédita, de Sabrina Ortiz. ¿Todas saben quién es Sabrina Ortiz? Bueno, Sabrina Ortiz es una mamá de Pergamino que en el 2018 y por bastante tiempo antes, pero en el 2018 como que ella comenzó toda una campaña porque era fumigada a nada, en las puertas de su casa. Ella está en las afueras de Pergamino, vive, y los campos de enfrente eran fumigados sistemáticamente a pesar de sus denuncias y se estaban enfermando, no, se enfermó ella y sus 2 hijos en ese momento, un varón y una nena, que bueno, la hija ahora es grande y tiene un bebé, tiene un nieto, con enfermedades complicadas. Y ella estaba todo el tiempo denunciando, nadie la escuchaba, ni el municipio, ni los médicos, era una voz en el desierto, la suya. Tanto es así que estudió abogacía para poder defenderse. En el 2018, y después de que ella se recibe, recién recibidita de abogada, ella se pone en contacto con Fernando Cabaleiro, que es uno de los abogados ambientalistas que tenemos en toda la nación, pero en provincia de Buenos Aires es muy activo y es nuestra, para todas las organizaciones que estamos, yo vivo en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, para todas las organizaciones que estamos luchando contra las fumigaciones y fomentando la agroecología en cada territorio, es nuestra pata, es nuestra ayuda, es nuestra escucha, funciona de una manera tan generosa, tan comprometida, que parece mentira que existieran profesionales tan desinteresado por otro lado, porque bueno, es así. Lo cierto es que juntos llevaron con diversas demandas, con amparos. Bueno, con un amparo, con una cautelar, lograron que Pergamino, la ciudad de Pergamino, estuviera protegida en 1095 metros de las fumigaciones. Aún así, ella recibió amenazas, y su papá también, de vida, por estas personas que la estaban fumigando. Y los fumigadores, los dueños de los campos, la fumigaron a pesar de la cautelar, o sea, violando las nuevas disposiciones judiciales. Bueno, con todo eso, el nombre del abogado ambientalista es Fernando Cabaleiro. Y bueno, con todo eso, ella se tuvo que ir de su casa por mucho tiempo, porque la médica que trató a sus hijos, ella le hizo un montón de cosas. Sabrina es casi una heroína, ¿no? En su lucha por
digamos, por compartir algo que es necesario que se haga en todos los territorios, lograr que dejen de fumigar, ¿no? ¿Por qué es una heroína? Primero, estudió abogacía para poderse defender, pero no se quedó. Ella, cuando la médica ella le estudios genéticos con Delia Iasa, una investigadora muy reconocida, gracias a la cual se establecen 1095 metros de protección terrestre como zona de exclusión de las fumigaciones en las distintas causas. También es una genetista que analizó la sangre y a sus hijos y vio que tenía genético. Entonces les dijo, la médica les dijo, ya te tenés que ir de ahí porque corre peligro la vida de tus hijos. Entonces se los llevó, ella tuvo que exiliarse de su casa por años, hasta que lograron los 95 metros y pudo volver. Aún así, la volvieron a fumigar. Bueno, con esto, Fernando y ella iniciaron una causa en la que sentaron a 7 implicados en esto, que son 4 productores rurales, fumigadores y 2 funcionarios públicos. O sea, hay 7 personas sentadas en el banquillo de los acusados, que es la primera vez que pasa esto, sobre todo que incluya a funcionarios públicos. Y bueno, en este momento la causa incluyó, Fernando convocó a un abogado amigo de él, que es un abogado cordobés, que también es un abogado federal, que es un abogado penalista porque la causa es penal, y entre los dos ya hicieron el alegato de la querella. Fueron tantas las evidencias que se presentaron que son indiscutibles, porque todas fueron evidencias científicas que se presentaron, que son casi indiscutibles. A pesar de eso, bueno, hoy el abogado defensor dijo que lo que los ambientalistas queríamos, porque los ambientalistas llenamos la sala de audiencias, que si bien es una sala reducida, estaba llena por nosotros. Eran 4 familiares y todos ambientalistas, y en el alegato final de la querella aplaudimos. Y el abogado defensor dijo que los ambientalistas lo que queríamos era quedarnos con los campos de estos productores. Sí, queremos el acceso a la tierra, pero no de esta manera. Lo que estamos pidiendo es salud en el aire, en el agua, en el suelo, en los cuerpos territorios de todas las personas que estamos viviendo en este bendito país que está, ustedes saben cómo, ¿no? Bueno, estamos ahora con los alegatos. Hoy fue el alegato de la Fiscalía, que acusó a los 2 funcionarios, y uno de los abogados defensores. Falta otro abogado defensor y después estaría la sentencia, que se estima que pueda llegar a estar alrededor del 11 o el 12 de junio. Así que ahí estamos todos atentos y hay que hacer mucha fuerza, hay que divulgar mucho, busquen Causa Pergamino, y hay que divulgar mucho lo que ocurre ahí. Las audiencias son... Esto es bastante novedoso también. Están todas las audiencias colgadas en YouTube, todos los testimonios colgados en YouTube. Así que nada, los invitamos a que lo vean porque necesitamos que haya mucha fuerza de todo el mundo para que los jueces escuchen. Eso. Gracias, Adri. Adriana Contarini es tecnóloga en alimentos y es parte también de nuestra Caliza Nutrición de la Escuela de Ciencias Médicas en la UBA, compañera de Quita desde siempre y amiga. Bueno, muchas gracias, Adriana, porque la verdad que lo que nos has compartido es algo que necesita, tal como vos decís, ser visibilizado, replicado, que se sepa. Humildemente nos gustaría poder invitarte a que esto se convierta en un conversatorio nuestro también, que vos puedas
profundizar sobre esto, contarnos un poco más. Después lo vamos a charlar porque esto forma parte de lo anterior que veníamos diciendo, ¿no? Cómo se construye esto en este momento que estamos pasando, cómo se replica, cómo se genera la red para que esto no nos siga perjudicando de la manera que nos está perjudicando desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. No es solamente... No puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos, en un ambiente enfermo. Tal cual, es eso, pero que deje de ser un eslogan para que se nos convierta en carne propia, ¿no? De forma que lo podamos replicar desde un lugar multiplicador realmente, que lo comencemos a entender, porque esta época líquida, como la llaman ahora, todo lo diluye y todo lo, no sé. Lo naturaliza. Lo naturaliza, exacto. La verdad que para nosotras ha sido un orgullo, un honor tenerlas a todos ustedes, podernos contar todo esto, y que si bien el homenaje a Quita, queríamos que esta actividad no quedara solamente en el recuerdo de una figura enorme, en el recuerdo, sino en la acción de una figura enorme como Quita, ¿no? En la semilla que fue plantando y en la que ustedes continúan plantando. Y eso es lo más importante, ¿no? Y tomar la posta. Tal cual. O sea, preguntarnos también qué hacemos hoy con todo esto, cómo lo replicamos, cómo lo sostenemos, cómo seguimos construyendo redes frente a este contexto que es de hambre, de desigualdad, de precarización, en todos los sentidos. Y en donde las mujeres estamos todavía un escalón más abajo, en esta precarización, en esta desigualdad. Yo creo que una de las cosas más vigentes que deja Quita, a través incluso de las palabras de ustedes, es justamente una mirada integral, ¿no? Entender que no puede haber salud sin derechos, ni soberanía alimentaria sin organización colectiva. Porque esta frase que acaba de decir Adriana, ¿no? Que no puede haber un cuerpo sano sin una tierra sana, y tiene que ver con eso. Si no hay organización colectiva y si no hay entender que la salud es un derecho, todo esto nos va a llevar cada vez a algo más oscuro y más siniestro, y no es lo que queremos. Para eso estamos acá, para que no sea eso. Bueno, no sé, chicas, si hay algo más que ustedes quieran contar. Clota, Moni, las presentes. ¿Alguna más quiere decir algo? Les cuento que... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se accede a los materiales que comparten de la red de herramientas? Están nuestras redes, pero nosotros les vamos a mandar a todos los que se han inscrito, que tenemos en la base de datos, les vamos a mandar todo el material. El video de esta charla, el power, los audios de Marta, todo eso se los vamos a mandar. Y si quieren acceder a todo lo que nosotras vamos haciendo, están nuestras redes en Instagram, en Facebook. Tenemos un grupo también dentro de Facebook que se llama Comunidad, pero aparte una página. Todas buscan Red de Herramientas y ahí estamos. Somos una asociación civil sin fines de lucro que trabajamos en todo lo que tenga que ver con los derechos, las vulnerabilidades, fundamentalmente centradas en nuestra franja etaria y de género. Bueno, hay varias que levantaron la mano. Silvia. Sí. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Silvia. Bien, muy sorprendida con todo. Ustedes me van a disculpar, pero a mí esta actividad me la presentó una amiga. Yo no sabía de Quita,
o sea que yo me estoy enterando de todo esto a través de ustedes. Sabía de soberanía alimentaria, pero muy tangencialmente, así que para mí estoy descubriendo todo un panorama de cosas que me construyen y me alimentan, ya que estamos con el tema de la comida. Están hablando de cátedras, no sé qué cátedras son, si se están dictando en este momento en alguna universidad acá. Me gustaría que, bueno, que me informen sobre esto o tal vez lo pueda saber a través de esta red de herramientas que, que nos están pasando o a través de los videos de YouTube. Así Tal que vez nada. Perla podría contar un poquito de qué se trata la red Caliza y así también Silvia podés tener más información sobre este tema. Perfecto, muchas gracias. Silvia, qué bueno lo que decís, porque yo lo dije al comienzo, todos los que compartimos con Kita, que acá éramos muchos, pero seguramente el legado que se empieza a abrir ahora, ¿no? Las cátedras libres de soberanía alimentaria, como su palabra lo indica, son cátedras libres, abiertas a todo el público, se dan en diferentes, por lo general, espacios académicos. Ahí Adri puso data. Y Marcos creo que también había dejado antes para Sí, leer. lo compartió, pero igual lo mandaremos también por mail. Bien. Son cátedras a las que se puede asistir. La cursada de este año para nosotros todavía está siendo la construcción de resguardar este material y poder mostrarlo que la familia nos ha legado, ¿no? De Kita. Pero seguramente en algún momento va a haber también en nuestras redes, hay talleres y hay clases y hay un canal de YouTube donde están muchas de las cosas de las clases, la mayoría de las clases y los talleres que hemos dado con Adri y talleres que se han hecho antes, así que hay muchísimo material. Y las cátedras atraviesan a nivel militancia todo el país, compartiendo saberes y compartiendo también experiencias, compartiendo investigación, mercados, hay distintas maneras de pertenecer. Y es muy interesante y es un fenómeno, como les decía, cuando fui a Chile conté de las cátedras y parecía algo increíble para la gente poder tener esta construcción acá en el país, realmente. Siempre hago como un eje con la cátedra, el Museo del Hambre, que es un espacio también donde con ese nombre, tratando de que sea una utopía, que alguna vez el hambre nada más esté en un museo, es un espacio libre, abierto, gratuito, donde hay charlas, donde hay presentaciones de libros, de películas, temáticas que tienen que ver con el extractivismo y con la soberanía alimentaria, el arte, nada, muy, muy interesante también. Y también está la huerta del reciclador y otro montón de huertas que hay que son muy importantes y muy hermanas de la cocina en todo el país, pero bueno, ahí en la Facultad de Medicina está la huerta del reciclador, se llama la huerta y la Escuela de Agroecología La Margarita, espacios abiertos, gratuitos. Está el bar de los chicos de nutrición que se llama Uva Vení, que es un bar donde se hace una comida agroecológica muy rica, con un precio muy social y donde también está abierto, podés ir a comer todos los días y cuando es el tiempo más lindo se puede comer ahí casi en una mesita en la huerta y comer un plato sano, seguro y soberano y sabroso. Está esta red, que es una red hermana para nosotros, el trabajo que hacen ustedes, chicas, acá, hermoso, que Kita ha participado. Sí, totalmente. Sí, totalmente tuvimos No sé, el honor que ella estuviera. Pachamamita Libros, que es también un compañero, amigo, Martín Crespi, que hace unos libros para niños y otros materiales también súper interesantes que tienen que ver con la soberanía y con el extractivismo que está acosando nuestros territorios. Hay muchos espacios realmente, no me quiero olvidar de nada, pero hay muchísimos espacios y después cosas que todavía se sostienen a pesar de no estar en el sistema de gobierno, porque piensen que tuvimos
no tuvo nivel de ministerio, tuvimos una secretaría de agroecología. Y está la RENAMA, que es una red de municipios que adhieren a la agroecología. Hay muchas experiencias que por ahí no me vienen todas así en este momento, pero para investigar y compartir, investigar y participar, ¿no? Y también son espacios donde todas y todos son muy bienvenidos, es una gente increíble. Ahora va a ser el segundo congreso de agroecología, el segundo congreso grande de agroecología, que creo que va a ser en Junín. Ahí Andrea Graciano, que es de la cátedra, está poniendo la web de la red Calizas para que miren. Y qué importantes son estos espacios para encontrarnos, charlarnos y darnos un abrazo, aunque sea virtual. Sí, seguir tomando conciencia, fundamentalmente con ese concepto que dejó grabado Quita, que es: la comida no es una mercancía, que esto es lo que prácticamente hicieron las multinacionales, fabricando alimentos que no son nutritivos, sino que seducen por el packaging, por la gran cantidad de azúcar y demás que tienen, que se convierten en adictivos. Volver a lo sustentable, volver a la alimentación en la medida que se pueda, sabiendo que en estos momentos el recurso económico es absolutamente escaso, pero volver a la tierra, volver a los alimentos producidos sin químicos. Esto lo tenemos que tener grabado. Los alimentos que vemos en los supermercados son mercancía, no es alimento, es mercancía. Creo que eso es por ahí donde tenemos que hacer. Cuando tenemos niños, tratar de darle algo casero. Quita decía, ¿por qué un flan de paquete? Tal cual. ¿Por qué? Si no te lleva más tiempo hacer un flan común, con huevos y leche. Volver a esto. Yo sé que los tiempos de la vida moderna, de la vida actual y de la necesidad de tener más horas de trabajo nos acortan, pero buscar la manera de comer lo más sano posible, pero más que nada a los chicos, porque es lo que decía Perla, el organismo de nuestros pibes está siendo hecho bolsa con toda la porquería que están comiendo. En mi época, tengo 60 largos, no había kioscos. Nosotros no comíamos cosas de los kioscos. Hoy tenemos un kiosco en cada esquina. Los pibes consumen azúcar a lo pavote. Se perdió esta cosa de lo natural. Y creo que con esas batallas cotidianas, esto de poder sentarnos a la mesa que cuesta tanto, esto de reunir a la familia en la mesa y de poder charlar un rato a través de la cena, del almuerzo, de la merienda, del desayuno, aunque sea ese momentito de cómo estás, qué estás haciendo, qué te pasó hoy, te pasó algo importante, eso se está perdiendo. Esa es la manera de hacer resistencia, además de meternos en todo aquello que nos dé información y demás, pero es una manera pequeña de hacer resistencia. Exacto, exacto. Es exactamente eso. Hacer resistencia desde todos los lugares. Y la verdad que Silvia, muchas gracias. Nos alegra mucho que hayas podido interiorizarte en este tema y que te vayas construyendo tal como dijiste vos, ¿no? Y porque Silvia Pisani comenta algo que está en este momento siendo también un tema importante, que quieren derogar la ley de etiquetado, en la cual Quita participó. Ella decía que no era suficiente, pero que estaba bien, ¿no? Quieren sacar los octógonos. Ya sabemos que muchos compran sin mirar los octógonos, lo compran igual, pero de alguna manera empieza a entrar esto. Era una manera de empezar a avisarte, ojo, mirá lo que tiene este paquete. Y cuando uno se pone a mirar los octógonos, dice, ¿qué está comiendo uno? Porque están llenos de grasa, y de grasa tóxica, porque hay grasas saludables, es grasa tóxica.
Chicas, acá Adriana Graciano, no sé, Andrea Graciano, sí, es parte de la cátedra dice, nuestra. les cuento que desde la Alianza Global, iba a tener eco. A ver. Ahí. Ahí está. Que desde la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes, ALSANA, capítulo América Latina y el Caribe, elaboramos una declaración regional en apoyo de la Ley 27.642 de promoción de alimentación saludable de Argentina, impulsada por organizaciones académicas, científicas, de sociedad civil y personas expertas regionales e internacionales comprometidas con la protección del derecho a una alimentación saludable y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La declaración expresa preocupación frente a iniciativas orientadas a debilitar o derogar políticas públicas de alimentación saludable basadas en evidencia, particularmente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de Argentina. Dejo aquí el enlace para que puedan sumar su adhesión a título individual o institucional. Se agradece su amplia difusión, fecha límite para juntar firmas 5 de junio del 2026. Así que los invito a todos a entrar a este link que nos proporciona Andrea para que podamos firmar desde lo individual o los de lo institucional esta declaración. Y yo acoto algo, ¿no? Porque alguien decía plantemos, pero una de las cosas que están socavando, se acabó el plan Pro Huerta del INTA. Con lo cual ya no se consiguen semillas. Exacto. Entonces, con las semillas que tenés, a lo sumo, o comprás semillas de los semilleros que andás a ver qué origen es, o de golpe terminás haciendo plantas de las semillas que te compraste en la verdulería, que también vayas a ver qué son. Que creo que en el Museo del Hambre a veces hacen intercambio de semillas. Eso sería una muy buena práctica para empezar a implementar, ¿no? Volver a las semillas ancestrales, no tanto, pues son de nuestras familias, pero... Bueno, vamos cerrando. Perla está pidiendo socorro pues se le cortó la luz. Ay, pobre, justo. Sí. Bueno, compañeras, compañeros, todos los presentes, muchísimas gracias. Van a recibir por mail todo lo que hemos estado hablando, más todos estos enlaces que nos fueron pasando por el chat, que son tan interesantes y tan importantes de compartir. Y bueno, nos seguiremos encontrando en este tipo de actividades y de quiero decir algo. Nosotras en toda la convocatoria pedimos la colaboración para un comedor que se llama Otros Vientos. Les agradecemos las colaboraciones. La referente iba a estar, pero bueno, no pudo llegar. Tiene arduo trabajo, es un comedor pequeño. Pero agradecemos mucho. Es una manera de también ser solidarios con aquellos que están trabajando en los comedores en este momento, que hacen magia, porque no están recibiendo ningún tipo de mercancía, es terrible, y hay mucha gente que está yendo a los comedores populares. Así que agradecemos mucho las colaboraciones. Bueno, les puedo poner el Instagram de Otros Caminos para que lo vean, que existe, lo que trabajan, porque la idea no es solo darles el plato de comida, tienen taller literario para los chicos, se enganchan en actividad que pueda para que los chicos, desde artísticas a llevarlos cuando consiguen, digamos, la parte de transporte, llevarlos a un museo. O sea, lo interesante de Otros Vientos es que manejan no solo la alimentación para que se les llene la panza, sino también, digamos, en forma integral, que también tengan el espíritu. Así que ahora les pongo, bueno, o si no lo mandamos. Lo mandamos. Sí, acá Adriana también nos comparte el alias, por si quieren colaborar directamente con ellos también. Sí, porque nosotros, digamos, todo el dinero va directamente a ellos. A lo sumo le pedíamos el comprobante para poder hacer un balance, nada más. Exacto.
Bueno, muchas Bueno, gracias. gente, muchísimas gracias. Los esperamos y las esperamos en otra actividad. Un placer compartir esta actividad con todos ustedes. Propongo un aplauso para Quita. Vamos. Vamos. Excelente, Marta, gracias. Si hay que homenajear a Quita, es abrir un vino. Eso es verdad. Gracias por todo. Chao, Adiós. gracias. Adiós.